Acalwara Wakichawi Sampis Rantas Caquiñari, Barca Chinaca, Acalwara municipio de Palos Blancos, Barca Cabawa, Aruski Pauimpe por Raquiñari, Uxatocan Catasiwa, Gilata José Luis Mamani, Jupaja corresponsal acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toquena Yatirraquiwa, Acalwanja, Barcat Pachaja, Kurjambasa, Kurausatija Chaqueos, Chuminak Nakanta, Huitkawaikara, Okaja, Walihan Walt Aurakawa, Medio Ambiente, Pachamamba Rakazar, Anwalt Huitkawayi, Ukatkichaka Baja, Municipio Toquetja Kunaiman, Amtanak Toqueu Irnakataski, Saskida Wasara, Katoquetua, Aruskip Añari, Kabaja, Hank Akipuri, Jupampi, Arunt Asiyari, Gilata José Luis, Humankiwa Roja, Arsusinkaki. Kamiskun hama kilata Edwin, aski alwa kipanaya, ya tiene que aksa junto municipios Marcatpacha. Pues el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, Gilata Edwin. Nos hemos trazado para hablar, para socializar lo que precisamente se realiza acá en lo que es la jurisdicción de Palos Blancos. El tema del día de hoy es la erosión. Para ello, tengo la gentileza de presentarles al ingeniero forestal Ramiro López. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, hermano Edwin, a toda la familia de Bolivia TV, a ustedes, hermanos, muy buenos días. Estamos gustosos de poder tener esta entrevista. Gracias por la entrevista, hermano. Muchísimas gracias, el ingeniero Ramiro López, quien es también secretario general del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos. Por supuesto, estamos con el ingeniero Juan Huanca, quien es también secretario municipal de Desarrollo Productivo. Muy buenos días, Inge. Muy buenos días, saludar a la población a través de Bolivia TV y por supuesto que agradecidos por este espacio para poder llegar a nuestras comunidades a nivel nacional. Bienvenido, hermano. Por supuesto, también estamos con la concejala Chirle Argandoña, quien es de la Comisión de Desarrollo Productivo del municipio de Palos Blancos. Muy buenos días, hermana. Hermano José Luis, muy buenos días. Agradecer por el espacio, ¿no?, a Bolivia TV. Muchas gracias. Hemos hecho la presentación pertinente de nuestros invitados que vamos a hablar el día de hoy. El tema es la erosión. Por supuesto, esto es un tema muy importante que nosotros, en Palos Blancos, a la cabeza del alcalde Berman Arancibia, se está realizando ya lo que es la concientización, el apoyo precisamente para conservar lo que tenemos, el medio ambiente. Qué importante es. Inge, a ver, ¿cómo venimos trabajando en el gobierno municipal? Coméntenos esto de la erosión y afecta en estos últimos años en esta jurisdicción. Muchas gracias. Justamente este problema viene desde hace mucho tiempo y atrás, cuando empezamos a entrar a estos sectores. El problema de erosión ha sido un problema muy latente en nuestro medio, puesto que muchos de nosotros no sabíamos trabajar el agro en este sector, hemos sido migrantes de otros sectores y bueno, hasta ahora tenemos grandes problemas porque nosotros como alcaldía estamos preocupados y bueno, estableciendo algunos sistemas para poder paliar o contrarrestar la erosión en su magnitud. Mediante la Secretaría del hermano Juan, estamos trabajando bajo sistemas agroforestales, reforestación y recuperación de suelos, muchas actividades que como municipio podemos hacer. En ese entendido, estamos nosotros como alcaldía preocupados porque es un problema general, no solamente de nuestra región. Sabemos que en Alto Beni, siendo un municipio productivo, se sobreentiende que sí o sí cada compañero tiene que deforestar para poder cultivar. En ese sentido viene el problema, que es la deforestación, ya sea por estos medios de la lluvia, del agua, el arrastre, etcétera, etcétera. Siempre estamos viendo las posibilidades de mejorar en las comunidades y también con la ayuda del gobierno mismo, ¿no?, con los proyectos que nos viene para poder trabajar, hermano. Muchas gracias, Inge. Sí, realmente, una de las prioridades, una de las alternativas, bueno, que se viene trabajando en el gobierno municipal es la reforestación, precisamente para cuidar el medio ambiente. A propósito, estamos también con el ingeniero Juan. Inge, a ver, ahora sí, coméntenos de cómo se viene trabajando esto de la reforestación en la jurisdicción de Palos Blancos. Bueno, en realidad hemos aprendido de varios eventos climáticos en realidad que se han dado acá en nuestro municipio de Palos Blancos
y creo que es menester considerar políticas de fomento a la producción agrícola, pero que estén encaminados también con los sistemas agroforestales. En ese contexto, la gestión pasada hicimos alianzas estratégicas y esta gestión estamos ingresando ya con comunidades, en este caso a intervenir. Hablamos de aliados estratégicos como la Fundación Ecotop, que viene trabajando desde hace muchos años atrás acá en Palos Blancos. Se ha sumado también la Fundación Natura Bolivia. En el marco de los acuerdos recíprocos por agua, trabajamos con ellos también con la reforestación a nuestros ojos de agua. Estamos también con propuestas interesantes para poder declarar a estas reservas hídricas municipales con ley. Y bueno, para eso también estamos trabajando de la mano con el Consejo Municipal. Otra de las actividades que se viene también desarrollando es por ahora la suscripción de convenio pendiente con Corazón del Bosque. En unos días nosotros cerramos este convenio, también orientado a fomentar lo que es la reforestación y también con cooperación internacional para declarar áreas de reserva hídrica y áreas que en realidad conserven el ecosistema acá en nuestro municipio de Palos Blancos, tanto en flora y fauna, ¿no? Hemos avanzado con los del pueblo indígena Mosetén y queremos seguir trabajando bajo esta misma línea, siempre resaltando lo que es la vocación agrícola acá del municipio de Palos Blancos. Hemos también consolidado en realidad la ley de fomento a la producción orgánica y ecológica de cacao. En la gestión pasada se han logrado consolidar 11 viveros comunales y todas han ido acompañados también con plantines forestales para su implementación bajo sistemas agroforestales. Tenemos también la ley de fomento a la producción de café, donde tenemos recursos y a esta gestión estamos retomando estas actividades. Ahí trabajamos con la ONG Fincafé, que también estamos sumando plantines forestales para poder intervenir en estas unidades de producción desde el establecimiento. Entonces existen políticas municipales que están orientados a poder reforestar y obviamente también la arborización en zonas críticas acá en nuestro municipio de Palos Blancos. Lo importante es de que la población, nuestros hermanos productores, están conscientes de estos cambios climáticos y hay que estar preparado para nuevos eventos climáticos, ¿no? Inge, a propósito, también se viene incentivando, por ejemplo, esto con lo que es los tanques de agua, las tuberías, esto para la preservación, para evitar, por ejemplo, el chaqueo y todo este aspecto, ¿eh? Coméntenos. Sí, bueno, Fundación Natura trabaja con nosotros desde la gestión 2022. Hemos logrado atender a más de 11 comunidades y todas han ido en el marco de acuerdos recíprocos por agua. Consiste en que el gobierno municipal atiende las necesidades de acceso a agua potable a cambio de la preservación y conservación del recurso hídrico y también la reforestación en estas áreas donde tenemos ojos de agua. Entonces son acciones importantes desde el gobierno municipal de manera mancomunada con los beneficiarios y son trabajos significativos lo que se está veniendo desarrollando, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Realmente impresionante lo que nos informan a propósito acerca de lo que es esto, el incentivo, la socialización para preservar el medio ambiente, para evitar la erosión, la pérdida de millones de animales que se podría sufrir si seguimos con el chaqueo correspondiente. Bueno, a ver, también hemos invitado nosotros en esta hora de la mañana a la honorable Shirley Argandoña. Honorable, coméntenos el Consejo Municipal de qué manera viene trabajando en cuanto a lo que son las resoluciones, leyes para incentivar esto de la reforestación. Gracias, hermano José Luis. Bueno, como prioridades también como Consejo Municipal y como Gobierno Autónomo Municipal de nuestro municipio de Palos Blancos, siempre va a ser, ¿no?, el conservar el medio ambiente, el oxígeno, el agua, también nuestra madre tierra, ¿no, hermano José Luis? Y bueno, como Consejo Municipal también estamos trabajando, ¿no?, en coordinación siempre con la Secretaría de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, también con la Unidad de Medio Ambiente, el ingeniero Ulises, ¿no? Está en tratamiento, ¿no?, una declaración de ley municipal y creación de
de la Reserva Municipal Hídrica, ¿no? Y conservación de ecosistemas en Comunidad de Batallas del distrito de Inicua Alto. Bien, muchas gracias. Sí, por supuesto, el Consejo Municipal. Nuestras autoridades municipales que tenemos en Palos Blancos vienen trabajando día a día por el bien de esta jurisdicción. Gilata Edwin, si tenemos alguna pregunta, alguna consulta. Kariwa kurajis aurakasa Gilata José Luis Utjete ukawaliwa kiskiriwa katokirakata aruski payaja ukabaja ukampi amtanakaro ak municipio de Palos Blancos toquera utjak paraísas hidwa aksa Bolivia TV toquitpacha sarita abjarakta jaripuri medio ambiente pachamama urakisaru chakeos nina pichaura kampi hanwalt ebhayanite sasinsa sanita abjaraktawa Gilata José Luis kurampicha tukuy hañataka utji arsusinkaki. Bien, con esto, Gilata Edwin, ya hemos llegado a la parte final de lo que es este tema importante que hemos abordado el día de hoy con nuestros invitados especiales. Bueno, el gobierno municipal, reiteramos, el gobierno municipal a la cabeza del alcalde Berman Arancibia viene trabajando en el tema de la reforestación para evitar la erosión, pérdida de hábitat de millones de animales que podríamos perder, de especies, por supuesto, Alteración de pérdida de agua, también se trabaja, por ejemplo, con lo que es la detección de ojos de agua, la preservación efectivamente, el cuidado del oxígeno. Más árboles, tenemos más oxígeno. Bueno, agradecerte, Gilata Edwin, con esto prácticamente hemos llegado a la recta final. Por supuesto, damos también la palabra para ya despedirnos, hermano Ramiro. Bien, estamos agradecidos con Bolivia TV y con su persona, José Luis, por este espacio que siempre nos hace que informemos a la población y a todo el país que como municipio de Palos Blancos en principio ha sido un municipio también forestal. Lo primero que se ha hecho acá es la explotación maderera, para empezar. Y por ese motivo, con el transcurrir del tiempo, ya se ha ido deforestando nuestros bosques. Como dice, la pérdida de biodiversidad ha sido muy notoria en nuestro medio. Nos toca ahora como autoridades, rescatar, restaurar, reforestar, con todos esos términos poder, digamos, hacer un clima mejor para nuestro medio ambiente. Estamos comprometidos como autoridades para poder seguir trabajando en coordinación el Consejo, las Secretarías, el Estado, poder recuperar nuestros bosques, porque hasta ahora solo hemos sido extractivistas, extracción. Ahora necesitamos reforestar para que los reforestados podamos aprovechar. Es un trabajo arduo, hermano José Luis, hermanos de Bolivia TV, que tenemos que seguir coordinando y seguir trabajando muy estrechamente. La reforestación es algo muy importante que nosotros como municipio productivo tenemos que hacerlo. A la cabeza del honorable alcalde Berman Arancibia se considera que esta gestión es más que todo de reforestación, de recuperación. Por ese motivo nosotros queremos agradecer y a la vez despedirnos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. También vamos a dar la cobertura para que pueda ya despedirse de lo que es nuestra programación. Bueno, agradecer a Bolivia TV por este espacio, agradeciendo siempre la gestión de nuestro hermano presidente Lucho Arce por políticas de fomento a la producción agrícola. Sin embargo, acá en Palos Blancos han sido también importantes la intervención de los programas nacionales y bueno, nosotros como gobierno municipal, por supuesto que sí, sumándonos a estos programas nacionales con acciones importantes. Muchas gracias. También agradecemos la participación de la honorable concejala Shirley Argandoña. Muy agradecida, ¿no?, con Bolivia TV y bueno, un saludo muy cordial para todos los radio oyentes y también un saludo muy cordial y especial para nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce. Muchas gracias. De esa manera hemos concluido, Gilata Edwin, con este tema muy importante, lo que es esto de la reforestación. Conmigo será hasta otra oportunidad. Tengan ustedes muy buenos días, amigos televidentes de Bolivia TV. Ucabatawa, municipio de Palos Blancos, Barcatpacha, Calhuara, Aruskipawi, Utjahueraki, Aksa, Bolivia TV, Toquitpachasa, Sanita, Papuntawa, Haripuri, Pachamama, Urakisaru, Fichahuiracam, Pijanwalt, Ebhayani, Tijarukasti, municipio Toquiracata, Askirijaba, Pucaraca, Airuntawi, Utjeñapataki, Chamancha, Pjayani, Sasinsa, Sanita, Pjaractawa. Camaruna Campe, Akawakichawi, Tukuya, Wainani, Nanakampeja, Yakaurukamaya, Hikisinkama.